En fechas recientes hemos escuchado sobre las bases de datos que contienen información biométrica, información que nos identifica como individuos y que garantiza la identidad de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué son estos datos biométricos? Son los datos que se obtienen, ¿verdad?, con tecnología que te identifican plenamente. Tu rostro, tus huellas dactilares, puede ser tu iris, puede ser tu ADN, y hay muchos datos que pueden entenderse como biométricos. La institución pionera en la recaudación de estos datos fue el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, quien buscó garantizar la transparencia en la vida democrática del país a través del ejercicio del precepto de un ciudadano, un voto. Lo que hicimos hace ya tiempo fue apostar al uso de la biometría para poder tener cada vez más un padrón confiable. Entonces echamos a andar tecnología para poder comparar los rostros. De tu rostro se obtienen ciertos valores numéricos, ciertos vectores que te hacen único. Entonces se adquirió tecnología para que a partir de las fotos pudiésemos hacer comparación facial. El proceso se fortaleció con el paso del tiempo y hoy se obtienen más datos de cada individuo que sirven para identificación de electores y otros servicios que ofrece el instituto. Nosotros en el INE, ya desde hace muchos años, en el 2001, empezamos a tomar las huellas dactilares, 2 índices, y desde el origen de la credencial tomamos la fotografía. Y más recientemente, en el 2012, empezamos a capturar las 10 huellas dactilares en estos trámites para poder darte la credencial. Los datos biométricos son elementos de seguridad que permitirán que a futuro las elecciones de nuestro país se puedan realizar con nuevas herramientas tecnológicas como el voto electrónico, tal como lo experimentarán en el próximo mes de marzo las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en la Ciudad de México en la consulta del presupuesto participativo. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.